Hola amigos y amigas de la Casa de México, mi nombre es Jimena Caraza, soy su directora general y hoy los invitamos a que nos acompañen al tercer ciclo que hemos realizado sobre innovación para la sostenibilidad. En este caso vamos a hablar de la educación y hemos invitado a 3 expertos que nos van a dar sus diferentes puntos de vista sobre qué está pasando en este tema. Queremos saber qué está pasando con los jóvenes. ¿Cuáles son sus iniciativas? ¿Cómo ven el futuro en la sostenibilidad? Queremos saber y vamos a dialogar sobre qué están haciendo las escuelas, qué están haciendo las universidades, qué están haciendo las empresas para poder realmente encaminarnos a tener un mejor medio ambiente, un mejor futuro con mayor responsabilidad. Tenemos, sin lugar a dudas, que ser conscientes de las necesidades que nos ocupa. Todos, cada uno de nosotros, tenemos que poner nuestro grano de arena para que este mundo sea mejor. Nos corresponde. Y en ello, la educación es lo más importante. Acompáñenos. Yo quiero agradecer a la Fundación Iberdrola, con quien hacemos este ciclo de conferencias, porque gracias a estas iniciativas podemos acercarnos a ustedes con temas que creemos pueden ser de su interés y que estamos de alguna manera apoyando en mejorar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a participar moderando esta conversación. Soy Amparo Merino, profesora de Gestión Empresarial y Sostenibilidad en ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas, y os doy la bienvenida a este evento, a esta conversación sobre un tema tan central para nuestras vidas y nuestra supervivencia como sociedad, que es la educación para la sostenibilidad. Sin duda vivimos una época, un momento marcado por riesgos, por la complejidad, la incertidumbre que nos plantea la emergencia climática, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, la polarización de la sociedad o el aumento de las desigualdades a escala global. Con una población de más de 7.000 millones de habitantes, con modelos de producción y consumo basados en el crecimiento, pero con recursos planetarios limitados, necesitamos aprender a vivir juntos de manera sostenible. Esta necesidad tiene un marco internacional que viene definido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 por Naciones Unidas o el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. En este contexto internacional, la educación cobra un protagonismo importante, igual que este marco internacional ha aterrizado a España o a otros países. Por ejemplo, en España una pieza central de la estrategia, del marco estratégico de energía y clima, es precisamente el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, ¿no? Dirigido a reforzar políticas que deben hacer frente a estos desafíos ambientales desde herramientas de comunicación y de influencia social y cultural. En definitiva, esta necesidad de aprender a vivir juntos de manera sostenible nos apela a todos los actores sociales, no solo a los centros educativos. Y como nos apela a todos, para contribuir a desentrañar los retos de la educación para la sostenibilidad desde una perspectiva múltiple, transversal, tenemos la suerte de contar en este evento con 3 miradas que aportan diferentes visiones, pero también todas complementarias, que nos van a ayudar a elaborar esta reflexión y a desarrollar nuestra consciencia, nuestra responsabilidad en este reto tan apasionante que tenemos por delante. A mi izquierda se encuentra Javier Benayes del Álamo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Laboratorio de Socioecosistemas del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma. Es actualmente miembro del Consejo Asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de la Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y vicerrector de Campus y Calidad Ambiental de la Autónoma dentro del equipo de gobierno del rector Ángel Gabilondo. Ha impulsado distintos proyectos de dinamización de la sostenibilidad en universidades latinoamericanas
latinoamericanas también. Muchas gracias por venir, Javier. Encantado. A continuación tenemos a Lucía Muñoz Moro, al frente de la Dirección de Cambio Climático de Iberdrola, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica y doctora por la Universidad de Comillas. Con una formación eminentemente técnica, ha desarrollado su carrera profesional en Iberdrola en las áreas de generación y redes en puestos tanto técnicos como de gestión. En la actualidad, trabaja para difundir el mensaje de sostenibilidad de Iberdrola y las medidas diseñadas para frenar el cambio climático. Uno de los proyectos que impulsa desde Iberdrola es EducaClima, una plataforma de recursos educativos en cambio climático y sostenibilidad que tendremos la oportunidad de conocer. Muchas gracias por estar con nosotros, Lucía. Y por último, Otto Granados Roldán es presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano, Otto estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y Ciencias Políticas en el Colegio de México. Ha desempeñado una extensa y larga carrera en la actividad educativa, desarrollando funciones de gobierno y asuntos internacionales. Entre otros cargos, es director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, gobernador de Aguascalientes, embajador de México en Chile en 2 ocasiones, secretario de Educación Pública y subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la propia SED. Desde entonces ha contribuido decisivamente a la instrumentalización de la reforma educativa. Muchas gracias, Otto, por estar aquí. Gracias. Una suerte tener estas miradas tan profundas sobre distintos ámbitos de la educación para la sostenibilidad. Pero por comenzar, por el dónde estamos, me gustaría preguntarle a Javier, que ha tenido un papel protagonista en la mirada de la educación ambiental en estos 20 años, primero con el libro de la educación medioambiental en 1999, ¿no, Javier? Y la reedición, de alguna manera, 20 años después. ¿Dónde ves cuál es nuestro punto de partida? ¿Dónde estamos? ¿Cuál ha sido la evolución en estos 20 años? ¿De esperanzas, de retos, de logros? Bueno, yo creo que en España y también en México han sido 2 países que la educación ambiental ha calado y ha tenido un desarrollo importante en estas décadas. Pero todo lo que tiene mucha actividad es bueno en un momento pararse para reflexionar, analizar y ver el camino de recorrido para ver un poco cuál puede ser el futuro, ¿no? En el año como 1999, como bien decías, se hizo el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, que fue como un marco estratégico para definir líneas de actuación. Y desde entonces no se había hecho de nuevo una parada de análisis y reflexión, ¿no? Parada que era necesaria sobre todo después de la crisis del 2012, porque en España el sector ambiental sufrió un gran retroceso por esa crisis y mucho más en el ámbito de la educación ambiental. Profesionales que llevaban décadas trabajando en este ámbito se quedaron sin trabajo y de hecho han tenido que reconvertirse a otras áreas porque se perdieron muchísimos ámbitos de actuación. Por eso era necesario, de nuevo, intentar plantear dónde está la educación ambiental o educación para la sostenibilidad en nuestro país y hacia dónde debe ir, ¿no? Por ese motivo, en el 2019 iniciamos una publicación de diagnóstico en el cual pues, participaron había 14 sectores distintos que se analizaron desde una perspectiva concreta, desde la educación ambiental en ayuntamientos, administración central o autonómica, la escuela, la empresa, espacios naturales protegidos, equipamiento. Es decir, había muchos sectores que se invitaron a algunas personas a que hicieran esa reflexión. Ese primer documento lo que dio paso es a una segunda fase, que es elaborar un plan estratégico, que es el momento en el cual ahora nos encontramos. Durante el 2020, pues unas 500 personas participamos en grupos de expertos en elaborar un documento de propuestas que luego ha pasado a ámbito más de ministerios y ahora mismo son los ministerios los que están analizando ese documento y estamos a punto de que se haga la presentación en abierto para que cualquier persona del sector de la educación ambiental pueda participar haciendo propuestas a ese documento. Lo que nos gustaría y deseamos es de que este documento sea una realidad para finales de junio. Es decir, que podamos tener un documento en el cual se definan líneas de actuación ahora más que nunca,
porque si la sociedad en general ahora mismo se enfrenta a una situación crítica por el virus, significa que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y la sostenibilidad es una de esas salidas de futuro, y si tenemos que apostar por esa salida, la educación es la herramienta que nos permite abrir la puerta del futuro. Y por ese sentido, ahora más que nunca, la educación para la sostenibilidad es fundamental. Y desde la perspectiva institucional, Otto, ¿cómo esa puerta que nos indica Javier, que es una salida que tenemos por delante retadora y necesaria, ¿cómo se aborda desde las instituciones, desde las políticas públicas? ¿Qué destacarías? ¿Cuál es nuestro momento ahora? A ver, yo diría que hay una situación dual en el caso de América Latina particularmente y en México. La primera de las cuales tiene que ver con un nivel bastante más avanzado, sofisticado que se ha hecho desde el ámbito de la investigación educativa, como bien lo mencionaba Javier. Pero la segunda pista es que todavía este esfuerzo de elaboración intelectual, como digo, mucho más sofisticado, no ha tenido una traducción concreta en la incorporación en los planes y programas de estudio de las escuelas. Y me refiero muy específicamente a dos niveles, digamos, lo que le llaman en Estados Unidos del K-12, o sea, la educación primaria y la educación secundaria. Y en este sentido me parece que tenemos un área de oportunidad, al menos en tres aspectos, en tres vertientes. El primero de ellos es un poco para tratar de que la educación formal especialmente sirva como un vehículo de comprensión del fenómeno en un sentido amplio de la educación ambiental o muy particularmente de temas como el cambio climático. Algunas encuestas, por ejemplo, que hemos desarrollado en México nos muestran una situación relativamente contradictoria. Los chicos de la edad de preparatoria, entre los 15 y los 18 años, comprenden bien desde un punto de vista intuitivo los problemas o los costos del cambio climático, lo saben verbalizar razonablemente bien, pero probablemente no tengan un nivel de representación más profundo a la hora de explicar las causas que originan el cambio climático u otros de los temas relacionados con la educación ambiental. Una segunda limitación o área de oportunidad, como quieran que los veamos, tiene que ver con que si eso conlleva a un nivel de comportamiento. O sea, al final del día, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente un proceso de descubrimiento de fenómenos naturales o sociales o humanos, sino también un incentivo para provocar cierto tipo de comportamientos. Estas mismas encuestas que yo cito muestran una paradoja como la siguiente. El 62-65% de los chicos sabe que hay un problema de cambio climático, pero esto no reproduce conductas, por ejemplo, en la escuela. En muchas de las escuelas mexicanas o en algunas de las muestras escogidas, apenas entre el 4 y el 12% de los chicos hacen algún tipo de tarea relacionada con cuidado del agua, separación de basura, en fin, muchas de las prácticas habituales en este tema. Y el tercer problema, quizás el más importante para la educación formal, es que si bien es cierto que los chicos dicen que es en la primaria y en la secundaria donde pueden recibir mayor información, cuando se les pregunta el vehículo específico por el cual se han enterado del cambio climático u otros fenómenos ambientales y que podrían ser, digamos, posibilidades de profundización, el 80% menciona la televisión abierta. Entonces, aquí tenemos un tremendo reto, que es cómo incorporar lo que tú decías, y decía Javier también, digamos ya la reflexión, la abundancia de información que tenemos ahora a nivel de investigación en los procesos formales de educación, en materia curricular, en planes y programas, en formación de los maestros, en formación de los docentes, que es una condición indispensable en ese sentido. Así que en síntesis yo diría que tenemos un momento particularmente oportuno como para dar un vuelco importante en la educación formal a esos niveles en materia ambiental. Sin duda has marcado tres retos centrales, intentaremos seguir indagando sobre ellos en el resto de la conversación, pero junto a la educación formal que Otto menciona, claro, la educación informal también es protagonista en los procesos de toma de conciencia y de aprendizaje y transformación de conductas también. Y sin duda aquí tenemos un actor central en nuestra vida social, que es la empresa.
En este sentido, Lucía, ¿qué papel entiendes tú que tiene la empresa en este reto de educación informal? No tiene el objetivo específico la empresa de educar, pero de alguna manera a través de su presencia lo hace. Entonces, ¿qué punto de partida y qué perspectiva sientes que podemos tener en relación con la empresa como espacio de educación también? Pues sí, muchas gracias, Amparo. Nosotros desde Iberdrola, la verdad es que estamos encantados de participar aquí. Quizá lo primero destacar en lo que es el ODS 17, ¿no?, de alianza, ¿no?, de estar aquí juntos y de crear este espacio de diálogo, ¿no?, y de encuentro multiactor, pues nos parece una maravilla y la verdad es que es uno de las líneas estratégicas de Iberdrola, ¿no?, es la alianza, ¿no? Y en ese sentido, pues también nosotros, España y México, ¿no?, pues nos sentimos ahí como parte, como estar en casa, ¿no?, en esta casa de México. Desde el punto de vista más como empresarial, pues a mí me gustaba oír a Javier también hablar del plan educativo, ¿no?, para España como un plan estratégico, ¿no?, porque yo creo que en eso pues estamos unidos, ¿no?, en que nosotros llevamos años, pues eso, como lanzando estos planes estratégicos y objetivos e ir cumpliéndolos, ¿no? En ese sentido, pues ya desde hace 20 años, pues el plan estratégico nuestro, pues realmente fue pues ya una agenda, ¿no? Como la Agenda 2030, pues fue una agenda en la que pues los ODS, sobre todo nuestros ODS, el 7 y el 13, ¿no?, de energía asequible y no contaminante y la acción por el clima, pues han sido nuestros objetivos fundamentales, ¿vale? O sea, con eso pues realmente Iberdrola pues ahora se sitúa, ¿no?, en como líder, ¿no?, en energías renovables, limpias, no contaminantes. Y entonces, en ese sentido, nosotros pues sí que nos sentimos como un actor que puede impulsar, ¿vale?, en toda la sociedad, quizá siempre desde nuestro ámbito, ¿no?, de la energía, ¿no?, pero que puede impulsar el desarrollo sostenible. O sea que sí que en ese sentido pues Iberdrola vio y se anticipó ya desde los inicios de la década de los 2000, pues el que hacía falta un cambio de modelo energético, el que hacía falta apostar por las renovables, por modelos que todavía no eran seguros, no eran competitivos y que había que apostar por ellos, asumir riesgos y dedicar pues como toda la pasión a ello, ¿no? Y entonces así de esta forma pues nos situamos en un punto ahora, ¿no?, para empezar la Agenda 2030, en la que es una maravilla ver cómo las energías renovables, sobre todo la eólica y la fotovoltaica, pues ya son alternativas competitivas, ¿no?, y que, bueno, pues que como sabéis, pues están en la boca de todos, ¿no?, que podemos contar con ello pues para este desarrollo sostenible, ¿no? La energía como vector principal de la transición energética y ecológica en todo el mundo, pues yo creo que en ese es que vamos a poder cumplir los objetivos si seguimos en este modelo de desarrollo sostenible. Desde Iberdrola, uno de los hitos más importantes es duplicar a 2025 pues la potencia renovable, ¿no? Entonces, pues nosotros desde ahí también nos sentimos como impulsores y también muy facilitadores. No somos expertos en educación, por supuesto, pero luego, si queréis, comentamos pues los proyectos en los que estamos apoyando y facilitando, ¿no?, pues muchas veces a que se pueda llevar a los estudiantes y a las aulas pues estos conceptos de sostenibilidad y de cambio climático. En ese llevar a las aulas, que también mencionaba Otto como un reto, ¿no?, cómo trasciende la inquietud por educación para la sostenibilidad, en concreto al día a día de los profesores, desde la propia formación del profesorado hasta las metodologías, las pedagogías que utilizan, cómo está presente en los planes de estudio, asignaturas específicas, asignaturas transversales. Hay mucho trabajo que hacer por ahí, pero ¿dónde estaría el foco principal de ese reto de trasladar hasta los orígenes de las bases de la educación, la educación para la sostenibilidad? ¿Qué formas de acción, en planes de estudio, asignaturas, formación de profesorado, contenidos, habilidades transversales de los alumnos? ¿Dónde están las claves?
Vamos a ver, para mí hay otro nivel de análisis previo que yo creo que es muy importante. Yo creo que Otto lo estaba apuntando, y es de que nos enfrentamos a una situación, el planeta está enfermo y tiene muchas enfermedades en el cual el cambio climático, el covirus, son enfermedades que están apareciendo en el planeta. Y de alguna forma estamos hablando de la educación ambiental, es una medicina, pero es una medicina que va muy lenta, es decir, que las enfermedades avanzan mucho más que la medicina. Entonces, a mí, a la hora de hacer este análisis, yo siempre me gusta decir que una medicina suele constar de dos dimensiones, la píldora y el prospecto. El prospecto podría ser la parte educativa, es decir, si tú a un enfermo le das la píldora y no le das el prospecto, puede usar mal la píldora y al final no ser útil para solucionar el problema. Y a la inversa, si tú le das el prospecto y no le das la píldora, pues puedes educarle mucho y puedes saber mucho lo que tiene que hacer en sostenibilidad, pero luego no puedes llevarlo a cabo porque no tiene la píldora. Entonces, yo creo que ese contraste que hay en las encuestas de que todo el mundo dice que es muy ambientalista o muy sostenible y luego en la realidad no lo es porque hay un desacople entre la educación o lo que nosotros comunicamos y lo que nosotros hacemos. Y para eso, de alguna forma, lo que se exige es de que fuera mucho más unido la acción educativa con la acción de cambio social o de la acción de cambio de comportamiento. Y en esa línea, yo digo que el gran cambio que tiene que dar la educación ambiental o la educación para la sostenibilidad es educar hacia un nuevo estilo de vida. Es decir, no solamente predicar, es decir, en España hay el dicho de vender la moto antes de que la moto la tengamos, y es lo que yo creo que a nivel educativo durante estas décadas ha ocurrido. Predicábamos de que la sostenibilidad y la educación ambiental era muy importante, pero no poníamos sobre la mesa los cambios reales que implica. ¿Eso cómo se traslada a la escuela? Que nosotros podemos educar en conocimientos a nuestros alumnos en estos cambios, pero si la escuela en sí no es un modelo de sostenibilidad, desde que entran hasta que salen, el sistema energético que se usa, el sistema de separación de residuos que se aplica en la propia colegio o la propia universidad, si el colegio y el instituto y la universidad no es sostenible y siguen siendo elementos insostenibles, no podemos educar en la sostenibilidad, porque educamos en la teoría de la sostenibilidad, no en la práctica. Y ahí, para mí, es el gran reto de cambio por el cual tendríamos que apostar. Una educación mucho más experiencial, desde el propio espacio en el que se desarrolla, como en lo que se dice y lo que se hace. ¿Hay iniciativas particularmente destacables en este sentido? Esta educación más experiencial, que empieza por la propia materialidad de las escuelas hasta lo que los alumnos hacen cuando están aprendiendo educación para la sostenibilidad. Yo diría que no todavía a una dimensión verdaderamente significativa. O sea, toda esta tendencia de crear escuelas verdes, como se le llama en algunas partes, es bastante incipiente, creo yo. En particular por quizá dos problemas. El primero de ellos es esa propensión un poco enciclopédica que luego quieren tener los planes y programas, en el cual todo el mundo quisiera que la escuela, que los planes y programas tuvieran un componente específico en determinadas disciplinas, educación financiera, educación para la salud, educación ambiental. Y entonces los planes y programas terminan por ser como una especie, como la cancha del Bernabéu. Extensísima, 10.000, 20.000 metros cuadrados con una profundidad de 2 centímetros. Entonces, aquí hay un primer desafío. Y los sistemas de cambio y de gobernanza en las escuelas en general son difíciles de remover. Entonces, tenemos un primer reto que va un poco en la dirección que tú mencionabas, Amparo, al principio, en el sentido de que yo soy de la opinión de que la educación ambiental debe ser una disciplina transversal. Es decir, no puede ser una materia, una asignatura como la matemática o esto o lo otro, sino tiene que ser una educación transversal que genere cambios en el comportamiento de la vida. Y en este sentido hay dos posibilidades complementarias. La primera de ellas es ver, por decirlo así, en vivo cómo funcionan en el entorno más inmediato al de un chico, como las escuelas verdes que yo mencionaba, pero en el otro es un poco cuál es la relación que hay entre el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. A veces me da la impresión,
cuando lee uno la literatura académica al respecto, de que entramos a una lógica binaria, en donde o cambiamos todo el modelo de desarrollo económico, social, el comportamiento en materia de consumo y demás, o simplemente no vamos a tener la posibilidad de solucionar o de reencauzar mejor un poco los temas de carácter ambiental. Y en ese sentido, la educación sale un poquito perjudicada porque no le dejan opciones. Entonces, la escuela tiene que servir, en mi opinión, como para inducir esos comportamientos, crear representaciones, pero ver también en vivo la interacción que hay entre medio ambiente y economía, un poco como se mencionaba hace unos momentos en el caso de Iberdrola. Entonces, en síntesis, me parece a mí que si bien es cierto que llevamos ya casi 30 años desde que se creó el panel de cambio climático, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, 5 informes de evaluación, N conferencias de las partes, etcétera, estamos en un buen momento para un camino un poco más, quizá más lento, pero también más seguro en materia de inocular, en efecto, una conciencia ambiental, una ciudadanía ambiental desde la escuela. Ese término de ciudadanía ambiental muy importante en este asunto, porque refleja esa acción transformadora, ¿no? que los alumnos pueden aprender a desarrollar. Y en ese sentido, de buscar una educación más experiencial que conecte conocimiento y acción y concreto, no tan enciclopédico, ¿qué acciones estáis desarrollando en Iberdrola, Lucía, para hacer más visible y más real la experiencia de la sostenibilidad en los alumnos? Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que comentabais aquí, ¿no? Pues que muchas veces lo primero con lo que nos encontramos es que necesitamos cambiar esa mirada, ¿no? Sobre el mundo, cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, muchas veces nosotros lo que creo que podemos aportar o tenemos que aportar a nuestros estudiantes, a nuestros niños y jóvenes, es herramientas para ir cambiando el mundo, porque lo que estamos viendo, ¿no? Pues es que este modelo pues que no es sostenible, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros podemos aportar de cómo se han hecho, pues a lo mejor no les van a valer. O sea que yo creo que en ese sentido, pues la innovación es algo fundamental, ¿vale? O sea que son herramientas que queremos aportar a los chicos pues para innovar. O sea que nosotros lo vemos mucho desde el punto de vista metodológico y de que los chicos, los jóvenes y los niños se sientan agentes de cambio. Muchas veces van a ser ellos los que van a tener que tomar la iniciativa dentro de las familias, de los centros educativos, de la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues nosotros la verdad es que lo que estamos intentando desde Iberdrola es poner a disposición de los centros educativos pues materiales y formas de trabajar que ayuden pues tanto a los profesores como a los chicos pues a llevar a cabo, ¿no? Pues este cambio, ¿no? Esta transformación que tiene que haber un poquito en la mirada del mundo, en saber qué está pasando, cuáles son pues las causas, ¿no? de este modelo no sostenible, ¿no? De la crisis climática y ver cómo abordarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos un proyecto que es el proyecto EducaClima, que es un proyecto muy bonito, que es una plataforma de recursos y en el que nosotros la verdad es que nos dirigimos mucho a los profesores. Los profesores en este sentido creemos que tienen una labor muy importante, ¿no? Y que muchas veces pues, los pobres a veces lo tienen que hacer a base de, pues, de su tiempo libre, de vocación, así que de curiosidad. Y por eso en ese sentido estoy de acuerdo con Otto, ¿no? Que tenemos que ir buscando también, tirando de algo más transversal, ¿no? Algo más oficial. En ese sentido, pues también la Ley Española de Cambio Climático y Transición Energética pues, dedica un capítulo a la educación, ¿no? En cambio climático y sostenibilidad, y yo creo que desde ahí pues, sí que va a poder entrar de una forma más transversal, los profesores van a tener más posibilidades de capacitación, de formación y de tiempos, ¿no? para llevar esto a las aulas. Desde EducaClima muchas veces lo que intentamos es darles recursos pues, para organizar, por ejemplo, debates, ¿no? Debates en el que los mismos chicos pues, se sientan, ¿no? Pues el que está a lo mejor un debate que sería pues, en un ayuntamiento, como decías,
pues el que quiere poner un restaurante, el que tiene pues un hotel, el alcalde, el que quiere poner un taller o tiene un taller pero tiene que pasar a lo mejor a coche eléctrico, pues todos estos actores, ¿no?, que cómo hacen ese debate y cómo empiezan a verse esas prioridades, ¿no?, y evaluarlas y poder pues tener ese espíritu crítico que yo creo que les va a ayudar mucho a ver cómo se monta este nuevo futuro, el futuro verde, y que es futuro ambiental, y que si no, pues no hay, ¿no? Tiene que ser un futuro que pase por el desarrollo sostenible. Siguiendo, Lucía, con esta idea de la necesidad de entrenar el espíritu crítico en los alumnos y también mirar su papel en la sociedad como actores reales del cambio, en línea con esa distancia entre la píldora y la medicina, me gustaría conocer vuestra opinión en relación con hasta qué punto se está haciendo suficiente trabajo en esa mirada más interna del alumno, ¿no? Ese ser. O sea, la sostenibilidad o los retos de sostenibilidad están marcados por la complejidad, múltiples niveles, múltiples actores, necesidad de coordinación y también múltiples interpretaciones incluso de los problemas. La emergencia climática no tiene ni un diagnóstico único y homogéneo, ni una respuesta única y homogénea al problema. Entonces, eso requiere saltar del nivel de lo técnico o el conocimiento al nivel también más profundo del ser humano, ¿no? Y ese papel de comprender críticamente, poder evaluar creencias dominantes, poder entender los síntomas de los problemas que son muy complejos. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra opinión en torno a hasta qué punto se está trabajando suficientemente sobre esa dimensión más interna del alumno, de su ser, de su personalidad, de sus herramientas para entender y manejar un mundo complejo, que no tiene una respuesta lineal, problema-solución, sino que implica debate, diálogo, mirada crítica y autocrítica. ¿Hasta qué punto eso se está trabajando suficientemente y qué experiencias, si conocéis, cabría destacar en este trabajo? Yo, y ligando un poquito con la idea que Otto decía, es decir, el gran problema que yo creo que tenemos en el sistema educativo es que seguimos apostando por ampliar los conocimientos de los alumnos. Cada vez meter más conocimientos cuando ahora mismo en un teléfono tú te conectas y en un segundo pues, tienes acceso a toda esa información. Por eso el tema transversal en España se incorporó en primaria la educación ambiental como transversal y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque al final solamente lo hacían los profesores motivados y en la mayoría de los casos no funcionaba. Yo creo que el gran reto está en que la educación en general, tanto a nivel de básica, primera, secundaria, como de universidad, diéramos el paso a la acción. Es decir, educar sobre acciones y sobre intervenciones, ¿no? Yo creo que ahí está el gran reto que, por poner un ejemplo, es decir, hace poco leía una noticia que el gobierno de Filipinas había sacado una normativa obligando a todos los estudiantes universitarios de grado a plantar 10 árboles antes de graduarse. Es un hecho muy simbólico, pero claro, en el mundo hay 400 millones de estudiantes universitarios. Eso significa, si estudian 4 años, es decir, que se plantarían 1.000 millones de árboles al año. Eso ya no es conocimiento, es ir más allá a emprender la medicina, la píldora que te permite intervenir en solucionar problemas. Entonces, yo creo que esa es la línea en la cual se tiene que cambiar en enfoque en la educación. Ejemplos, pues hay una línea de trabajo, de acción, de aprendizaje-servicio que se denomina, que lo que intenta es de que desde las escuelas o de las universidades los alumnos se impliquen en acciones directas en su entorno social. La educación tiene que ser transformadora. La educación no puede ser solamente conocimiento, no pueden ser solo neuronas, tienen que ser acciones. Y eso implica que el colegio, además de que se conviertan en ecoscuelas y que sean modélicos ellos mismos, o la universidad sea modélica de sostenibilidad, salgan a la calle y intervengan en resolver los problemas sociales y ambientales que tienen en su entorno próximo.
Y yo creo que, como también Otto lo marcaba muy bien, esto se está haciendo. Hay buenos ejemplos que pueden servir de referencia, pero es muy minoritario todavía. Es decir, que ojalá todas las escuelas y todas las unidades pudieran tener estos enfoques. Yo creo que sobre todo en las universidades españolas está habiendo una apuesta muy importante por esta línea y yo creo que se va a convertir en un elemento de cambio fundamental, pero todavía es minoritario. Y en línea, Javier, con pedagogías como el aprendizaje-servicio que mencionabas, me recuerda un reto importante que tenemos ante los retos de sostenibilidad, que es la necesidad de coordinar esfuerzos entre distintos actores. Aprendizaje-servicio siempre requiere de un problema que está fuera de los límites de las aulas típicamente. Y ahí, ¿cómo podemos avanzar en esa necesidad de coordinar esfuerzos de distintos actores y no solo la reflexión de lo que sucede dentro del aula? ¿Cómo podemos avanzar por ese camino? A ver, hay varios estudios, pero me refiero a uno de la UNESCO, por ejemplo, que hizo en 5 países, que eran Chile, Omán, Indonesia, Países Bajos y algún otro, para explorar precisamente cuál era la mejor arquitectura institucional que podía hacerse en esta materia. En general todos coinciden en que tiene que ser un proceso de distintos actores, de distintos niveles de gobierno, no solamente de la escuela, no solo de las empresas, sino prácticamente de todos los que participan de una u otra forma en el fenómeno ambiental. Entonces, a mí me parece que este no puede ser un esfuerzo limitado a un actor o a una institución, sino que tiene que ser evidentemente una tarea del conjunto de la sociedad, de los distintos actores, para que realmente tenga impacto. Eso por una parte. Pero por otra parte, me gustaría complementar un poco lo que dice Javier en relación con la parte, digamos, de las escuelas y compartirles, porque lo seleccioné porque me pareció muy interesante, 2 de las respuestas que dan los chicos de 15 a 18 años en una escuela mexicana, que no es una escuela mexicana de la capital, sino de una ciudad pequeña de 150, 170 mil habitantes. Entonces les pregunto un poco sobre este fenómeno. Uno de los chicos dice: el cambio climático hace que suba el nivel del mar, ya que se derriten los polos, el calor es tan elevado, mata a los árboles, también produce escasez de agua y la muerte de los seres vivos. El otro chico dice: con el cambio climático se adelgaza la capa de ozono y entonces entran los rayos de sol directamente y tenemos serios problemas, cáncer de piel, sequías, enfermedades, falta de agua. Muy bien. Independientemente de la forma en que lo verbalizan, de la calidad de los contenidos mediante los cuales asimilaron esa información y la verbalizan de esta manera, esa parte no la discuto. Quizá lo importante será que puedan ellos ver de una manera mucho más vívida, mucho más real cada uno de estos elementos, y para eso sirve precisamente la investigación educativa, donde hay evidencia suficiente, de buena calidad, etcétera, como para que un chico que formula una respuesta de este tipo pueda entender más allá del fenómeno que está viendo en el aula frente al maestro. Eso por un lado. Y por otro lado, yo sí creo que las escuelas en general en nuestros países son todavía, en mi opinión, escuelas de baja tecnología, que compiten con una serie de actores, de redes, etcétera, etcétera, en una lucha que va a ser inalcanzable. Entonces, la pedagogía con la que se enseñan este tipo de disciplinas o de conocimiento en las escuelas tiene que cambiar de manera radical. No puede ser, digamos, la vieja escuela de la memorización, qué es el dióxido de carbono, qué es esto, qué es lo otro, sino que tiene que ser un ejercicio en donde pueda, insisto, haber una innovación pedagógica usando los nuevos recursos didácticos, esto que ahora llaman, con una palabra que a mí me choca, pero bueno, es la que hay, esto de gamificación, porque los chicos a esas edades aprenden efectivamente a través del juego y aprenden específicamente qué pasa con el agua, con los residuos sólidos, etcétera, etcétera, y de esa manera pueden no solamente aprender, digamos, fenómenos de este tipo, sino hacerse una representación y de la representación un comportamiento. Sí, en este reto que nos está marcando mucho la conversación, porque realmente es muy central, ¿no? Pasar del conocimiento, de lo cognitivo, a la transformación personal y a la capacidad de actuar y de cambiar.
Me inquieta de modo particular cómo esto se está produciendo en la universidad. Lo pregunto porque la universidad creo que tiene algunos retos específicos que no tienen los centros educativos de educación primaria, secundaria, y está relacionado también con la relación de la universidad con el mercado laboral. La universidad, no sé cuál es vuestra opinión, pero de alguna manera está enfrentada a tener que responder a la necesidad de los alumnos de emplearse en un mercado laboral, a la vez que desarrollar toda esa conciencia crítica sobre los problemas, capacidad de acción, y por supuesto que no ocurre siempre, pero a veces sí que hay cierta contradicción entre esos objetivos. Entonces me gustaría conocer vuestra opinión de vuestra experiencia en vuestros distintos ámbitos sobre cómo este problema, este desfase o ese potencial conflicto entre educación para la sostenibilidad o educación para encontrar un empleo, ¿cómo está afectando? ¿Cuál es vuestra percepción? Para mí la universidad es clave, porque los líderes del futuro, tanto en las empresas privadas como en las administraciones, van a ser los alumnos que tenemos ahora en la universidad. Si ahora no perdemos la oportunidad de educarles en la sostenibilidad, estamos perdiendo toda una generación. Por eso creo que la oportunidad de que haya aparecido la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, son una oportunidad para que en la universidad no solamente se eduque en la sostenibilidad a los alumnos de ciencias ambientales, de biología o geografía, sino que eduquemos a los economistas, a los de derecho, a los ingenieros. Es decir, si ahora conseguimos que todo el estudiante universitario pueda embeberse de lo que son los principios de la sostenibilidad, vamos a conseguir un cambio importante, o por lo menos sentar los cimientos y la base de lo que puede ser un cambio futuro. Si no, vamos a perder esta oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Pues por lo menos las universidades españolas, es decir, yo estuve coordinando el grupo de universidades del Plan Estratégico de Educación Ambiental, en el cual pues, participaron rectores, vicerrectores de distintas universidades y también la CRUE. La CRUE tiene un grupo de sostenibilidad muy activo que está haciendo propuestas continuas en cuanto a cambios en la movilidad a las universidades, en cuanto a incorporación en el currículum, en cuanto a temas energéticos, es decir, que se aborda para que las universidades sean modelos de sostenibilidad. Vuelvo a la misma idea, es decir, si nosotros conseguimos no solamente educar a nuestros estudiantes, sino que vivan que la universidad es un elemento de sostenibilidad en todo lo que hace, ellos van a aprender sobre la propia práctica del centro educativo. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos las universidades españolas están teniendo muy buena implicación. De hecho, hay un ranking mundial de Green Campus en el cual las universidades españolas aparecen muy bien situadas, y las de Madrid especialmente, pero se ve que por lo menos a nivel de las universidades españolas están teniendo un activismo en ese sentido muy interesante. Sí, quizá desde la propia empresa también está potenciar el conflicto entre ir a la universidad para encontrar un trabajo o ir a la universidad para entender los problemas, los retos globales. ¿Cómo lo vivís vosotros? Sí, la verdad es que yo creo que es otro de los retos grandes de todos estos momentos, ¿no? Realmente no sabemos muy bien qué oficios o qué profesiones son los, ¿sabes? No los conocemos incluso del futuro. O sea, que es que realmente es un reto importante. Yo creo que desde Iberdrola intentamos ir por dos vías. Una primera es, como has dicho tú, quizá alianzas, ¿vale? O sea, que aquí, por ejemplo, pues hacer toda una colaboración con tu universidad, con la Universidad de Comillas, en tareas docentes de investigación, de análisis, de cuáles van a ser las profesiones del futuro. Que si además, como decía Javier, en las profesiones que todo vaya entrando y se vaya enfocando hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Todas las competencias pues que estén muy orientadas a todo esto y ya, además, ¿no? O sea, que muchas veces no solo para los jóvenes, sino que nosotros ya hemos ampliado a decir hasta 30, hasta 30 y tantos, ¿no? Todo el mundo nos tenemos que ir reciclando y orientando hacia eso, ¿no? En ese sentido también, pues, alianza con la Administración para desarrollar nuevos itinerarios y itinerarios formativos. Desde Iberdrola muchas veces, no solo de la universidad, pero también nos hace falta
desde módulos de formación profesional, o sea, todo tipo de oficios, pues muchas veces la parte más eléctrica, más mecánica, más nueva además que va a necesitar, ¿no? Pues todo este desarrollo, despliegue de renovables, despliegue de movilidad eléctrica, toda esta electrificación de la economía, pues hace falta una gran oferta, ¿no? Y una gran demanda de este tipo de oficios, de competencias, de itinerarios formativos, ¿no? Nos parece muy importante. Y por último, pues poner a disposición, ¿no? de la administración y de toda la sociedad pues por la innovación, ¿no? Y en ese sentido el campus que hemos creado pues aquí en Madrid, el campus de San Agustín de innovación, pues intenta ser un sitio y un foro, un sitio de innovación tecnológica que se pueda utilizar muchas veces desde pues, entidades sociales, desde centros educativos, que muchas veces estos talleres pues son bastante caros, ¿no? Son muy costosos, y que se puedan utilizar por toda la, ¿no? Por toda la sociedad, por todos los estudiantes, y eso es un poquito lo que nosotros desde Iberdrola... Yo creo que también hay muchos programas en México que se están fomentando pues, en este sentido, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí muchas experiencias de personas que están ya pues, operando plantas en muy distintos ámbitos de Iberdrola, ¿no? Y que muchas veces, pues eso, desde España allí o vienen aquí, o sea que intentando trasladar los conocimientos, ¿no? Y desde la administración pública, es el punto específico de la universidad. ¿Cómo lo percibes? A mí me gusta mucho la idea que decía Javier hace un momento, en el sentido de que a nivel universitario casi todas las disciplinas debían tener un componente de carácter ambiental. Advierto, por ejemplo, en el caso de México, que los programas de posgrado, de maestrías o de doctorados en Derecho Ambiental específicamente, es un fenómeno relativamente reciente, que no va más allá de 5 años. Entre otras cosas, respondió a una necesidad de los empleadores, de las empresas, que querían saber ya cosas como mucho más específicas, que pudieran tener un impacto en el desarrollo de las energías renovables, en fin, temas de carácter judicial, legal, etcétera, etcétera, que requerían un expertise muy, muy refinado en esa dirección. Ahora bien, si hubiera que apostar, insisto, aunque no sea de cosecha rápida, pero apostar como para el largo plazo, evidentemente tenemos que trabajar a nivel de educación básica y educación secundaria, porque eso nos va a permitir con el tiempo pues que los chicos que lleguen ya a la universidad tengan una conciencia en esta materia. No sé si sea cierta esta anécdota que cuentan de una mamá que llevó a consulta a su hija con Freud. Y entonces Freud le pregunta: muy bien, señora, ¿qué le pasa? ¿Tiene trastornos de comportamiento? ¿Qué edad tiene? 6 años. Ya no hay nada que hacer. Entonces, si no queremos que nos pase algo así, hay que hacer esa apuesta, insisto, desde la educación, desde los colegios, de tal manera que pueda haber un efecto multiplicador relevante en esa dirección, por un lado. Y por otro lado, se mencionó aquí, hay que hacer un gran trabajo en los institutos de formación docente. Es decir, lo vimos ahora con la pandemia, muchísimos maestros, y los estudios de la UNICEF y la UNESCO lo han comprobado, se enfrentaron a una falta de habilidades digitales para poder transitar en el año de la pandemia pues, al modelo remoto u online, dependiendo de los casos en ese sentido. Entonces, toda proporción guardada, es un poco el mismo fenómeno en materia de educación ambiental. Nuestros maestros, por lo menos me refiero al caso de América Latina, son raros los casos en donde hay programas en las normales, en los pedagógicos, en los institutos de formación docente, específicamente enfocados en materia de educación para la sostenibilidad. O sea, al final del día, los logros de aprendizaje no dependen de una variable, sino de 5 o 6, entre ellas centralmente la formación de los docentes. Y tanto, ¿no? Que convertir a los espacios educativos en comunidades que aprenden. Claro, en comunidades de aprendizaje, por supuesto. Muy bien. Y bueno, claro, las escuelas, la secundaria, la universidad, y para ir terminando, la sociedad en general, ¿qué claves destacaríais como educación para la sostenibilidad en clave de sociedad? ¿Por dónde hay que atacar esta cuestión? Mira, para mí, es decir, uno de los grandes claves y retos en lo que es la sociedad
es de que muchas de las cosas que hemos venido haciendo en el ámbito de la educación ambiental y para la sostenibilidad es de que llegamos a los convencidos. Es decir, educábamos sobre personas que ya estaban empapadas y les empapábamos más. Pero el gran reto es qué hacemos con aquellos que estos temas ni les interesan, ni les motivan y ni les preocupan, ¿no? Yo siempre llevo desde hace 6 años asumiendo un cargo de concejal en mi municipio y me enfrento de cuando yo lanzo una política determinada, tengo 5 o 10% de la población convencida y motivada y sé que se van a implicar. Luego puedo tener otro 5 o 10% de interesados, pero que ya les tengo que animar e impulsar un poquito. Llegamos a un 20%, como mucho, de entre los motivados y los interesados, un 20%. Pero nos queda el 80% restante. ¿Qué hacemos con ellos? Y para mí ahí está el gran reto del futuro, porque la sostenibilidad, muchos lo tenemos muy claro y lo tenemos, que es el reto del futuro, pero somos minoría y no podemos hacer transformaciones sociales si somos minoría. Para llegar a ellos tenemos que, de alguna forma, romper una serie de barreras. Y esa serie de barreras, de luego, van ligadas muchas veces a incentivación. Yo tengo que incentivar cambios de comportamiento. Es decir, si el objetivo es de que evolucionamos a una sociedad más sostenible, tengo que incentivar que cada ciudadano opte cada día, desde que se levanta, en lo que desayuna, en el vehículo que coge, en cómo se viste, por opciones más sostenibles. Y para eso, muchas veces, está la educación de decirles, de nuevo, el prospecto, tienes que optar por vida sostenible, pero tengo que generar las alternativas. Y en generar esas alternativas muchas veces es incentivarlas a nivel de... Muchas veces es fiscal, es decir, el que uno pueda venir a Madrid con un coche híbrido o eléctrico y que pueda aparcar de forma gratuita o pagando muy poco, incentiva a personas que antes tenían coches que eran de gasolina o gasoil a que cuando se tiene que comprar se lo compre porque le va a compensar. Yo, por ejemplo, cuando he implantado el sistema de reducir la tasa de basuras para aquellos que reciclan o que hacen separación en origen, he pasado de 60 familias a 250 que se han implicado. Igual, es decir, cuando hemos reducido al 5%, es decir, hemos reducido el 95% de la tasa de instalación de placas solares, pues hemos pasado de tener 8 casas a 30 el año pasado y ahora ya llevamos 30 en lo que va de año, que probablemente vamos a más que duplicar. Yo creo que ahí está la clave. Es decir, para introducir cambios sociales no sirve solo en los mensajes, sino que tiene que haber una incentivación de esos cambios para que realmente la gente cambie su forma de vida, que es lo fundamental. Sí, que otro estilo de vida sea natural y sea fácil. Y viable. Y viable. En ese sentido, la empresa también tiene un papel, ¿no?, en hacer viable, ¿no?, para la sociedad con otro estilo de vida. Sí. Pues vamos a ver, nosotros ahí estamos pues intentando desde nuestro papel como empresa, ¿no?, y como impulsor de todas estas tecnologías que muchas veces, pues como he comentado, ¿no?, pues en su momento a veces son disruptoras, son difíciles, hay que asumir riesgos, pues apostar por ellas e ir a tope, ¿no? Y yo creo que ahí pues contar con todos, creo que es una cosa que también desde Iberdrola pues es una cosa que queremos fomentar, ¿no? El decir, pues bueno, que tengo que montar esto, pues cuentas con, por ejemplo, para hacer toda la eólica marina, pues con los astilleros que ya no se van a utilizar, ¿no? Pues es una forma de reciclar y de formar parte de esa transformación que hace falta en todo el modelo productivo también, ¿no? O sea que yo creo que es ir entrando en todos los sitios de la sociedad donde pueda haber transformación. También pensamos que desde luego está en uno mismo, o sea que cada uno contamos, o sea cualquier cosa por pequeña que sea es importante, o sea que todo tipo de acciones, en nuestro caso desde el área de cambio climático y de concienciación, pues el apagar las luces, el tener, ¿no?, pues intentar, por ejemplo, contratar que toda la electricidad sea verde. O
O sea, todo tipo de acciones que tú puedas hacer, parece que no, pero ahí vas a ir contando. Y luego decirlo, ¿no? O sea, el contárselo a amigos, a vecinos, a la familia, a todos, ¿no? O sea, el ser ahí tú mismo, agente de ese cambio, yo creo que es importante. Y también pues nosotros sin dejar nadie atrás, ¿no? O sea, que también tenemos muchos programas que estamos intentando pues apoyar a quizá a los más vulnerables en toda esta transformación, ¿no? Que muchas veces, pues como decías, la gente sin digitalización, pues estar ahí, ¿no? Aportando todos los medios que hagan falta pues para la educación, ¿no? Y para la formación. Hemos hecho pues convenios con entidades sociales, ¿no? Como la Fundación Tomillo o con otras, pues para la formación y la capacitación de personas que muchas veces pues no encuentran ese sitio en toda esta agenda, ¿no? 2030. Y bueno, pues un poquito todo eso, la verdad. Hay una escala de políticas nacionales o internacionales que Javier mencionaba ejemplos a escala local, pero ¿qué tal esa mirada más amplia de la formación ciudadana? A ver, hoy tenemos una gran ventaja que es que disponemos de cualquier cantidad y variedad de medios de socialización, de información, de comunicación, los tradicionales que existen todavía, pero también el mundo digital. Entonces tenemos que aprovecharlos como para crear un comportamiento colectivo, eso que decía yo hace rato, una ciudadanía sostenible. Y quizás el mejor ejemplo que yo encuentro, que recuerdo ahora, de éxito en crear ese comportamiento colectivo, pues fue un poco el tema del tabaco. Es decir, hace 50 años era lo normal que en las películas y eso todo el mundo apareciera fumando y hoy es absolutamente inusual. Hoy es inusual. ¿Cómo fue que cambiamos? O sea, ¿cómo cambió la sociedad en sus hábitos de tabaquismo? Bueno, ¿cómo podemos cambiar y crear, en efecto, casi la sensación de distinguir comportamientos no sostenibles? Como esos que mencionaban ustedes, la luz, el agua, etcétera, etcétera. E insisto, y el mejor ejemplo, aunque habría que estudiarlo, ver cómo pasó, si fue algo casi por generación espontánea o algo así, en la parte de tabaco, ¿no? Yo casi dejé de fumar un día que saqué un cigarrillo y un chico enfrente, amigo de mis hijos, me dice, ¿usted es de la generación de los que todavía fuma? Y entonces me hizo sentir tan mal que ahí no hubo ninguna campaña, ningún mensaje, nada, simplemente me hizo sentir mal. Entonces, insisto, toda proporción guardada, debíamos avanzar a que esto se nos vuelva un hábito de vida absolutamente cotidiana, casi sin pensarlo. Muy buen ejemplo para ir cerrando, ¿no? Cómo convertir en normal lo que ahora no lo es, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los niveles, ¿no? Yo creo que esta es una muy buena conclusión, ¿no? La necesidad de convertir en norma lo que aún no lo es y que eso requiere la intervención coordinada de múltiples actores y un cultivo de un carácter también en los alumnos, ¿no? Que tengan una capacidad mayor de entender el mundo desde una perspectiva crítica, consciente y transformadora. Por terminar, yo creo que sería perfecto tener una pequeña síntesis, una clave, una palabra, una frase, un titular con el que terminaríais esta conversación. Yo creo que la educación es un arma cargada de futuro, es decir, que sigo opinando que tenemos que apostar por la educación ahora más que nunca, porque difícilmente vamos a poder dejar a nuestros hijos una herencia mejor si no apostamos por educarles en la sostenibilidad. Y en ese sentido, pues yo creo que para poder ganar esta batalla necesitamos una estrategia y necesitamos un ejército, y que ese ejército sea de los mayores actores posibles y implicando a la mayor cantidad de la sociedad. ¿Un titular, Lucía? Pues no sé, yo no encuentro mejores palabras que las que decía también nuestro presidente, de que no es tiempo de palabras, sino es tiempo de acción y de actuar, y que bueno, pues que tenemos un puente precioso que nos pone los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que al final es un puente intergeneracional en el que de alguna forma entre todos tenemos que montar ese futuro para que 2030
pues que sea realmente ese futuro sostenible y en el que podamos llegar todos, ¿no? Y desde Iberdrola pues poner a disposición y todo lo que es nuestro liderazgo, ¿no? en la lucha contra el cambio climático y en el impulso, ¿no? Todo eso, todo lo que pueda inspirar pues para la apuesta por nuevas oportunidades, por tecnologías nuevas como son el hidrógeno, ¿no? que nos aparecen, pues toda esa forma de hacer que hemos ido desarrollando en estos 20 años, pues que si podemos inspirar y contagiar pues y poner a disposición todos nuestros medios, pues que ahí estamos. Pues básicamente diría yo como mensaje final de mi parte que usemos la educación para transformar nuestro comportamiento como ciudadanos sostenibles. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra mirada rica y certera sobre este asunto tan difícil, pero también tan ilusionante. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Gracias. Gracias.